buenos días y bienvenidos a La Trinchera la mañana de este sábado 12 de julio de 2025. Son las 8:23, 7:23 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué opinas de que Sánchez se haya lucrado del negocio de prostitución de su suegro? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, lleva en el poder 2.598 días. Fue el 1 de junio del año 2018 cuando desbancó a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno a través de una moción de censura en la que consiguió 180 votos para sacarla adelante. Fue la cuarta moción de censura desde la transición española a la democracia y la segunda presentada contra Rajoy, tras la presentada por Unidas Podemos, concretamente el año anterior. Sin embargo, la moción de Pedro Sánchez fue la primera de toda la democracia española que prosperó. Sánchez basó su moción en elementos de la sentencia de la Audiencia Nacional del caso Gürtel que afectó al Partido Popular. La justicia española estableció en una sentencia que el PP funcionó durante años funcionó en el PP una contabilidad paralela en dinero negro procedente de donaciones de empresarios y condenó a varios de los antiguos responsables de la formación política. Ahí fue entonces cuando el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, fue condenado por la Audiencia Nacional a 33 años de cárcel. Lo que les vamos a contar va a parecer una paradoja, porque aquel año salió victorioso del debate criticando la corrupción del Partido Popular. Esta semana ha vuelto a salir victorioso de otro debate sobre la corrupción, pero en este caso no sobre la corrupción del Partido Popular, sino sobre la corrupción de su propio partido y de su propio gobierno. Esto dijo Pedro Sánchez en el debate de la moción de censura ese año 2018. Y precisamente nosotros lo que vamos a hacer es respetar esos presupuestos generales del Estado, porque ni queríamos esta moción de censura, ni desde luego nosotros elegimos la fecha para presentar la moción de censura. Fue lógicamente la sentencia de la corrupción del partido que ahora mismo gobierna España y, en segundo lugar, y sobre todo y ante todo, la falta de respuesta por parte del presidente del Gobierno. Esto es lo que dijo entonces en aquel debate donde convenció a 180 diputados, entre ellos a sus actuales socios, a los 67 de Podemos convenció, a los 9 de Esquerra, a los 8 del PDeCAT, a los 5 del PNV o a los 2 del partido proetarra EH Bildu. Sin embargo, todos aquellos socios que votaron a favor de Pedro Sánchez para sacar a Mariano Rajoy de Moncloa por la corrupción del Partido Popular han vuelto esta misma semana a respaldar a Pedro Sánchez pese a la corrupción actual del Partido Socialista. Ninguno de ellos está dispuesto a dejar caer al gobierno para evitar así también caer ellos mismos. Sánchez hace 7 años invitó a Rajoy a dimitir y él retiraría la moción de censura. Ahora Sánchez dice que pese a todos los escándalos que le afectan por presunta corrupción de su partido y la entrada incluso en la cárcel, como hemos ido comentando en estos días, de quien fue su número 2, Santos Cerdán, dice que no va a dimitir, que se queda, que no va a adelantar las elecciones y que tampoco va a someterse a ninguna cuestión de confianza. Se han apresurado a exigir de nuevo elecciones anticipadas y mi dimisión. Y he de decirles, señorías, que francamente yo mismo he considerado esas opciones. En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla, para mí y para mi familia. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción. Las elecciones, señorías, se tienen que convocar cuando toca. Las legislaturas son de 4 años, señorías. Sánchez anunció este pasado miércoles 15 medidas contra la corrupción, nada nuevo, ya que la mayoría ya existen, o algunas incluso no han llegado a funcionar o directamente no se han aplicado. Rubén Fernández estuvo muy pendiente de todo este pleno, uno de los más importantes de esta legislatura del pasado miércoles. Rubén, buenos días.
Buenos días, se trata de 15 medidas, 10 de ellas estaban en las propuestas que le presentó Sumar y en el Gobierno creen que tardarán 11 meses en implementarlas, ya que este plan estatal afecta a varias leyes. Aunque lo más llamativo es que ninguna de estas medidas habría evitado el caso Cerdán o Ábalos. No se menciona la UCO y se centran en propuestas bastante vacuas con nuevas entidades de vigilancia y que algunas medidas, por ejemplo, ya aplica el PSOE, como la obligación de hacer auditorías externas independientes a los partidos políticos, algo que Ferraz lleva años haciendo y en lo que se escudan cuando empiezan a aflorar los primeros indicios de posible financiación ilegal y que no habría detectado. Entre las novedades, una agencia de integridad pública. Según la Moncloa, esta entidad asumiría las competencias clave en materia de prevención, supervisión y planificación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. En la actualidad ya existen agencias como la Oficina de Conflicto de Intereses o el Consejo de Transparencia o Buen Gobierno que se incluirían en esta nueva entidad y que no han detectado ningún caso de corrupción. Incluso la Oficina de Intereses, por ejemplo, ha avalado los negocios de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Sánchez también pide impulsar la aprobación de la Ley de Administración Abierta o un nuevo sistema con Big Data e inteligencia artificial para que la plataforma de contratación pública detecte indicios de fraude cuando de lo que se trata de evitar es que más bien se amañen contratos o adjudicaciones, como acabamos de ver. También como novedad se impedirá contratar a las empresas corruptoras con una lista negra que se creará en breve. Porque detrás de cada mordida hay alguien que recibe, pero también hay alguien que paga. Empresas, empresarios que suelen irse de rositas y que tienden a eludir la crítica pública y también el castigo judicial. Además, se propone reforzar con más medios a la Fiscalía Anticorrupción, aunque en las medidas no se menciona en ningún momento a la UCO. La última de las medidas incluye que el CIS de Tezanos elabore una encuesta anual sobre percepción y experiencia de la corrupción en España. Gracias, Rubén. Se esperaban explicaciones del presidente del Gobierno a todos los casos de corrupción que le acorralan, pasando por su hermano en Badajoz o su mujer, el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, explicaciones sobre las actuaciones de la presidenta de Adif, de la expresidenta Isabel Pardo de Vera, de José Luis Ábalos o incluso de Santos Cerdán. Además, se esperaba algún tipo de responsabilidad política, pero no sucedió nada de nada. De hecho, sus socios dejaron claro que la legislatura sigue viva y que a priori las elecciones no se van a convocar hasta el año que toca, hasta el año 2027. La primera en subir en el Congreso a hablar directamente al atril fue la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien llegaba al Parlamento tras la muerte de su padre y tras llevar semanas diciendo que está muy enfadada con Pedro Sánchez por los casos de corrupción, pero que no va a dejar caer al Ejecutivo y ni mucho menos abandonar su escaño de vicepresidenta segunda del Gobierno de España. No va a dejar tampoco los ministerios que tienen en el Gobierno. Enfadada con Pedro Sánchez, dejó claro que Sumar sigue en el Ejecutivo. Y este Gobierno, señor presidente, es una de las pocas luces que quedan. Yo, señorías, no voy a permitir que esta luz se apague. El espacio político al que pertenezco no va a permitir que esta luz se apague. Pero le hablo con claridad, señor presidente. El giro, el cambio de rumbo, tiene que ser decidido. Se acabó. Y esto es lo que dijo, muy enfadada con Pedro Sánchez, pero sigue apoyando el gobierno de coalición. En Esquerra Republicana, un partido que votó a favor de la moción de censura de Pedro Sánchez en 2018 para luchar contra la corrupción del Partido Popular, dicen que si solo son 3 personas las corruptas, no es necesario asumir ninguna responsabilidad política. Así, uno a uno, dejó claro que no están dispuestos los socios en dejar caer a Pedro Sánchez porque perderían entonces todo el poder de negociación que tienen a día de hoy, siendo Sánchez presidente. Leticia Barquín, buenos días. Buenos días. Los socios de Pedro Sánchez intentan pasar página de los casos de corrupción sin haber recibido ninguna explicación por parte del presidente del Gobierno y centran ahora su discurso en las medidas sociales. Admiten, no obstante, que por ahora todo son palabras y que los hechos podrían tardar más de lo deseado. Aún así, se declaran satisfechos con el rumbo actual y confían en que el Gobierno de coalición no sufra otro revés con nuevas informaciones que puedan acercar aún más al Gobierno de coalición y concretamente al PSOE por una posible financiación irregular del partido. El bloque progresista se mantiene inmóvil, agitando el miedo de que gobierne la derecha y diluyendo las amenazas de plantear una cuestión de confianza. El Gobierno logró amarrar a sus socios, más ahora con la financiación singular a Cataluña, y se pudo ver cómo Esquerra y Bildu se han consolidado como los aliados más fieles a Pedro Sánchez, Gabriel Rufián y Merche Purúa. Si estos se quedan 3 listos, que se repartieron 4 mordidas, usted se tiene que quedar.
Porque a un gobierno no se le puede tumbar con lo que tenemos sobre la mesa. La crisis es grave, muy grave, señor Sánchez. Una crisis política, de legitimidad, de credibilidad y de confianza. Y no será fácil recuperarla. Pero sobre todo es una crisis que puede abrir la puerta de par en par a la regresión en libertades y en derechos. La continuidad de la legislatura les beneficia y por ahora están dispuestos a mirar hacia otro lado. También el PNV, que mantiene su apoyo crítico al presidente del Gobierno, al que le dan otra oportunidad para explicar los casos delictivos que salpican al PSOE. Maribel Vaquero. Está queriendo usted pasar páginas muy rápido y la opinión pública está aún en el primer capítulo, intentando digerir lo que ha pasado. No ponga sobre nuestras espaldas la responsabilidad de atajar su crisis. Nuestra confianza va camino de la UCI. Señor presidente, está a tiempo, pero el reloj corre. Decida. Mientras los de Belarra buscan distanciarse de Sumar y erigirse en la oposición más ruidosa dentro de la izquierda, rehuyendo el papel de socios. Yone Belarra cargos y miramientos contra Sánchez. Escuchando los audios, la verdad es que yo he entendido mucho mejor a qué se refería usted cuando decía que sus amigos de 40 y 50 años se habían sentido incómodos con algunos discursos y políticas feministas de Irene Montero. Normal, presidente, es que sus amigos eran unos puteros. De hecho, le dijo que siempre le perseguirá la imagen en Peugeot junto a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Gracias, Leticia. Son muchas las cosas que los socios han conseguido del actual presidente del Gobierno y que dejarían de conseguir si gobierna Alberto Núñez Feijóo. No es otra cosa que simplemente un pacto. Los socios mantienen sus diputados apoyando a Pedro Sánchez a cambio de que Sánchez les conceda lo que ellos piden. Todos los socios piden y todos consiguen cosas. Entre las más destacadas podemos encontrar la financiación singular para Cataluña que pide Esquerra, los indultos o la amnistía, entre muchas de ellas. Pero no es lo único. También el traspaso de Rodalíes, creación de varias comisiones de investigación o la derogación de la ley Mordaza. Victoria Pérez, buenos días. Buenos días. Las concesiones del gobierno de Sánchez a sus socios para perpetuarse en el poder son interminables. Estas son solo algunas de las más de 100 escandalosos traspasos que el gobierno de Pedro Sánchez ha entregado a sus socios para lograr la investidura. En Cataluña ha pactado ya con Junts y Esquerra legitimar la ley de amnistía para indultar las penas de prisión a los condenados por el proceso catalán. Algunos de los que quedaron absueltos son ahora sus socios como Oriol Junqueras, actual presidente de Esquerra. Organizar también un referéndum de autodeterminación, un sistema de financiación diferenciado para Cataluña y ceder el 100% de los tributos a la Generalidad. Abrir hasta 3 comisiones de investigación sobre los implicados en los atentados del 17 de agosto en las Ramblas, los altos cargos y mandos policiales vinculados a la Operación Cataluña y el presunto espionaje con el software israelí Pegasus. También pactar un acuerdo con Esquerra para condonar más de 17.000 millones de euros de deuda a Cataluña. Permitir que Cataluña gestione la liquidación del 100% de los impuestos del IRPF y patrimonio. Permitir la entrada de miles de inmigrantes ilegales en España, pero sin embargo firmar un acuerdo con Junts para conceder a las autoridades catalanas la gestión en materia de inmigración solo de su comunidad autónoma. Fomentar el cupo catalán. Pedro Sánchez aprobará el próximo lunes la financiación singular de fondos destinados exclusivamente a Cataluña. Eso en cuanto a Cataluña. En cuanto a sus socios vascos, PNV y Bildu, el Gobierno ha cerrado acuerdos tales como poner en libertad a los etarras y facilitar el acercamiento de los presos políticos al País Vasco. También aprobar el Convenio Económico de Navarra, un acuerdo que permitirá a la Comunidad Foral asumir la regulación, gestión, inspección y recaudación de 2 nuevos impuestos. La Guardia Civil también dejará de ejercer en Navarra y la Policía Foral pasará a asumir las labores de vigilancia y control de carreteras en exclusiva. Además, otras medidas conjuntas como son la de la Ley de Memoria Democrática, que tanto ha dañado a la democracia, permitir el uso de catalán, el euskera y el gallego en el Congreso de los Diputados e intentar que estas lenguas sean reconocidas como lenguas oficiales en las instituciones de la Unión Europea, o eliminar el delito de sedición y rebajar las penas de malversación a sus socios de gobierno. Es para echarse las manos a la cabeza. En definitiva, desde el Palacio de la Moncloa se sigue una estratagema firme: firmar todos los pactos posibles con independentistas catalanes y demás enemigos de España para mantenerse en el poder a costa de otros. Gracias, Victoria. Ya lo hemos visto, los socios de Sánchez que le hicieron presidente del Gobierno le siguen manteniendo en el poder, pero eso sí, ahora Sánchez
tiene que pasar por caja. El lunes el líder socialista catalán, Salvador Illa, se reunirá con Esquerra, como ha comentado nuestra compañera, para avanzar en esa financiación singular para Cataluña. El martes Pedro Sánchez se encontrará con el gobierno vasco para discutir, entre otras cuestiones, el traspaso de competencias de la seguridad social a Euskadi. Y la cosa no queda ahí, porque el miércoles Sánchez tendrá que pagar el peaje a Junts y volverá a pedir en Bruselas que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea, como pide Puigdemont. Respecto a la llamada eufemísticamente financiación singular de Cataluña, que el lunes tratará el Gobierno con la formación de Oriol Junqueras para que esta comunidad recaude el 100% de sus impuestos, ayer mismo se pronunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ministra también de Hacienda. Dijo que no hay ningún trato de favor a Cataluña. Mientras que haya un socialista al frente del Gobierno de España y un socialista, en este caso una mujer, al frente del Ministerio de Hacienda, nunca, jamás, el Gobierno de España va a promover ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras partes de nuestro territorio. Habrá que ver cómo convence a los andaluces María Jesús Montero de que la financiación para Cataluña no produce un agravio a otros territorios, porque cabe recordar que María Jesús Montero es la candidata del PSOE a liderar la Junta y tendrá que explicárselo a los andaluces. Por otro lado, estuvo también el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien aspira a hacerse tarde o temprano con la presidencia del Gobierno. Como si de un combate de boxeo se tratase, Feijóo golpeó además fuerte y golpeó bien. En apenas 10 minutos el pasado miércoles en este pleno, en el Congreso de los Diputados, hizo un repaso detallado y cronológico de todos y cada uno de los escándalos judiciales que salpican a Pedro Sánchez. Además, después de que Sánchez recurriera a su táctica habitual de intentar atacar a Feijóo con Ayuso y con la foto del narco de hace 30 años con Feijóo, el líder del PP subió visiblemente enfadado a la tribuna del Congreso y realizó una réplica demoledora donde acusó a Sánchez de beneficiarse de la prostitución, en referencia, sin citarlo, a los negocios que, según algunas informaciones, tuvo su suegro. Maite Loureiro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Alberto Núñez Feijóo ni siquiera agotó los 15 minutos de los que disponía para dejar noqueado a Pedro Sánchez ya desde su primera intervención. Le pidió confesar, ayudar a buscar el botín y convocar elecciones. No hay maquillaje que tape que usted es un político destruido, que ha resultado ser un fraude. No vino a limpiar nada, sino a ensuciarlo todo. Todos estos años han operado como una organización criminal. No es su falta de control, señor Sánchez, es su falta de ética y de decencia. Lo mejor para usted es confesar todo lo que sabe, ayudar a devolver el botín y convocar elecciones. En el turno de réplica fue todavía más demoledor. En apenas 5 minutos el líder del PP fue respondiendo una a una a las provocaciones de Sánchez hasta reprocharle haberse comparado con él. Oiga, y además ha tenido usted el cuajo de compararse conmigo. Oiga, pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. No se compare conmigo. He sido honesto con usted, no se lo acepto. Era la primera vez que Feijóo se refería a este asunto y lo hacía en sede parlamentaria, lo que le daba todavía más valor. Desde entonces toda España conoce ya a qué negocios se dedicaba la familia de Sánchez, a la espera de saber en qué se pudo emplear ese dinero. Gracias, Maite. Desde el PP aseguran que referirse a la prostitución y atacar a Sánchez con este tema no estaba previsto, pero que desde su escaño decidió hacerlo después de estos ataques de Sánchez al líder popular con la foto que hemos comentado del narcotraficante. Era una bala que los populares tenían en la recámara, pero que no habían utilizado. Sin embargo, una vez sacada ya toda la artillería, el líder popular ha seguido adelante y, lejos de retractarse, ayer volvió a insistir. Y cuando una persona se convierte en adalid en contra de la prostitución, lo mínimo que tiene que hacer es tener la humildad para reconocer que durante una época de su vida esa prostitución le vino bien en el ámbito personal y patrimonial. Esta es ahora entonces la nueva estrategia que utilizan desde Génova e instan al Partido Socialista a desmentirlo, algo que ni Sánchez ni sus ministros han hecho aún. Lo que sí que hacen los miembros del Ejecutivo es atacar a Alberto Núñez Feijóo y a calificarlo de sucio. Óscar López, ministro para la Transformación Digital.
Creo que el señor Feijóo es el político más sucio que ha habido en la historia de España. Y desde que ha llegado está empeñado en aplicar la suciedad a todas horas. Y es intolerable. Sucio es tener un gobierno que llegó al poder con el objetivo de limpiar la corrupción, de regenerar la política española y, sin embargo, a la hora de la verdad, cuando saltan los escándalos de corrupción en el seno de su gobierno y en el seno de su partido, no solo no hacen nada, sino que lo ocultan, lo tapan, intentan frenar las investigaciones mediante sus tácticas cloaqueras y cargan contra los jueces, contra la prensa, contra los investigadores, contra la democracia y la Constitución. Eso es lo sucio. Sucios sois vosotros, el gobierno del PSOE y todos los socios que lo apoyan. Y luego está el tema de la prostitución, que es de un cinismo absolutamente inédito en la historia política de este país. Los mismos que van de adalides, de la protección, la defensa de la mujer, los que critican el hecho de que exista la prostitución, incluso pretenden abolirla, prohibirla. Resulta que entre sus filas hay puteros, y hay tocones, y babosos, que han sido tapados y protegidos por el partido. Un partido, un gobierno, que ha soltado violadores a la calle, y cuyo presidente, tal y como ha denunciado Feijóo esta misma semana, muy bien, por cierto, pues hubo una época en su vida en la que se benefició directa o indirectamente, de alguna forma, del negocio de su suegro, su familia política, dedicada pues a las saunas gays y a los prostíbulos. ¿Qué? ¿No es cínico, no es hipócrita, por un lado, intentar prohibir la prostitución, pero luego, sin embargo, pues beneficiarse de este tipo de negocios? Es de una hipocresía supina. Pero es lo que tenemos en España. En España tenemos una panda de mentirosos, de cínicos, el gobierno con el mayor escándalo de corrupción de la historia democrática de este país, y un gobierno además que está, y esto es lo más trágico y grave de todo, que está intentando llevar a cabo un autogolpe de Estado para cambiar de régimen, para denostar y directamente derruir la democracia española. Y esto, como digo, es lo más grave. Estamos en una etapa de absoluta descomposición. Y la Comisión Europea ha publicado esta semana su 6º informe anual sobre el Estado de Derecho, en el que examina la evolución del Estado de Derecho en todos los Estados miembros. Este es el primer informe en el marco del nuevo mandato de la Comisión. Consolida la fructífera colaboración con los Estados miembros, basada en el diálogo y en un enfoque preventivo para reforzar el Estado de Derecho y que representa un incentivo importante para acometer nuevas reformas. Bien, pues la Comisión Europea tiene varios avisos importantes para nuestro país, para España, porque Bruselas critica que el gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera tenga todavía una estrategia anticorrupción como tal, cuando tendría que haber iniciado estos trabajos en septiembre del pasado año, del año 2024, y todavía ni siquiera lo ha hecho. Además, alerta también Bruselas de un aumento significativo de la percepción de la corrupción en España durante el gobierno de Pedro Sánchez y precisamente durante esta última legislatura del presidente. Victoria. Así es, decíamos que la Comisión Europea ha publicado este martes su informe anual sobre el Estado de Derecho de todos los Estados miembros. En España, el Ejecutivo Comunitario ha incluido en el texto el caso Koldo, así como la imputación del exministro de Transportes José Luis Ábalos. El análisis dedicado a España destaca ciertos avances en políticas de prevención, aunque advierte sobre el elevado riesgo de corrupción existente en la contratación pública y en la financiación de partidos políticos. El informe señala que la financiación de los partidos políticos persiste como área de alto riesgo y no se han dado pasos para reformar la legislación electoral en línea con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. La diputada del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha señalado que el informe refleja la degeneración democrática que está provocando el gobierno de Pedro Sánchez. En el momento en el que está viviendo España de gran deterioro de nuestro Estado de Derecho, que viene de la mano de la degeneración democrática que la corrupción del sanchismo está produciendo en nuestra sociedad, hemos recibido el informe más duro. Paralelamente, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, parece verlo de otra manera, y es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bolaños, como es habitual y ya
ha hecho en otras ocasiones con informes europeos, como el de la Comisión de Venecia, celebraba este martes que la Comisión Europea haya avalado las reformas del Gobierno en calidad de favorecer la independencia del sistema público judicial, y se mostraba contento porque la Unión Europea decida modernizar la sociedad y europeizar a la ultraderecha española. Estoy contento de que la Unión Europea, de que la Comisión Europea diga a la derecha y a la ultraderecha españolas que las reformas de la justicia son necesarias, son urgentes, son imprescindibles para modernizar y para europeizar nuestra justicia. A lo largo de las más de 20 páginas del informe centradas en España, Bruselas subraya que siguen pendientes reformas significativas en materias como el sistema judicial, la lucha contra la corrupción, la transparencia institucional y el funcionamiento de los medios de comunicación. En este ámbito, la Comisión Europea ha decidido recortar 1.100 millones de euros en fondos europeos que iban a ser destinados a España por incumplir varias reformas. Y el pleno de este miércoles también sucedió después de la celebración del Comité Federal del Partido Socialista y de la dimisión de Paco Salazar. Salazar renunció a sus cargos el pasado sábado después de que dos mujeres, una de Moncloa y otra colaboradora del partido, denunciaran ante la prensa que habían proferido comentarios obscenos sobre su vestimenta o sobre su cuerpo, mensajes incluso a altas horas de la madrugada para cenar, para acudir fuera de su horario laboral, y otras actitudes, dicen literalmente, babosas de Paco Salazar. Desde ese momento, tanto el Partido Socialista como el Gobierno se han escudado en que no conocían esos comportamientos porque las víctimas no recurrieron a los canales internos de denuncia. Sin embargo, lo que hemos sabido esta semana es que altos cargos socialistas conocían estas prácticas de Salazar y sabían que sus comportamientos no eran los comportamientos adecuados. Irene Ortega, buenos días. Buenos días. Paco Salazar sigue defendiendo su inocencia. De momento solo ha aceptado una investigación para esclarecer los hechos. El PSOE, por su parte, ha recalcado que no constaban denuncias contra el asesor de Sánchez. Sin embargo, La Razón ha afirmado, según fuentes consultadas del PSOE, que la sensación que hay en el partido es que esto se supo, pero que nadie hizo nada. También añadieron que Paco Salazar elegía a las trabajadoras en función de su físico y que lo llamativo del caso es que han hablado con personas que no son de un ámbito concreto, sino de diversos sitios por los que ha pasado Salazar. El periodista Diego Rodríguez quiso destacar que le parecía impresionante que el protocolo no estuviera funcionando correctamente. El hecho de que sea un acoso ya de por sí es una práctica ilegal, entonces eso tendría que haber sido perseguido. Luego, que hayan podido pasar otras cosas, pues eso lo sabrán las protagonistas y las víctimas. El tema de denunciar es bastante llamativo, es que la carga de responsabilidad caiga sobre la denuncia de las víctimas, cuando a lo mejor, si no se quiere cuestionar a la víctima, es que el protocolo no está funcionando adecuadamente, ¿no? Además, Rodríguez afirmó que las cosas pasaban delante de la gente y que había quienes denunciaban lo que estaba pasando o se lo afeaban directamente a él. Actualmente, varias dirigentes socialistas llaman a frenar cualquier amago de caza de brujas contra las denunciantes. Relatan que hay quien está más interesado en identificar a las mujeres que en acabar con esta lacra dentro de la organización. Y es que parece que a los miembros del PSOE les interesa hablar más de Paje que de Salazar. Pedro Sánchez se pronunció en el mismo día en el que Francisco Salazar renunció a su puesto. Todos los focos estaban puestos en él, ya que, según The Objective, fuentes socialistas confirman que Sánchez se enteró de los excesos de Francisco Salazar en el año 2018. Esto se produjo cuando su por entonces jefe de gabinete, Juan Manuel Serrano, le informó de comportamientos inadecuados con varias periodistas. Sin embargo, el presidente de Gobierno evitó pronunciarse e insistió a los militantes y a las militantes a denunciar por las cauces internos sobre este tipo de conductas. Cuando haya potenciales casos de agresión o de acoso sexual, yo le pido a las compañeras víctimas de estos acosos que utilicen estos canales. Que las vamos a proteger. Como ven, este es solo otro caso más de la hipocresía existente en el Partido Socialista. El feminismo siempre está en sus discursos, pero los hechos son muy diferentes. Ábalos y Koldo, con sus audios denigrantes. Si vienes aquí tienes a la Ariana, que está bien, ya está perfecta. Y la colombiana, ¿no? Y la colombiana nueva. Y la otra no, sí que quiere, la otra también, pero era porque cambiarás tú. Sí. Pero a ti te gusta más Ariana. No, claro, a ver, la otra se enrolla que te cagas. Pues la que tú quieras. Errejón con una denuncia por una presunta agresión sexual y ahora Paco Salazar. Lo mejor de todo es que Moncloa quiere frenar esto ofreciendo tan solo nuevos cursos contra la cultura machista.
Esta semana también está siendo protagonista, por diversos motivos, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Tal y como ha adelantado el periódico El Debate, Zapatero actuó como nexo directo entre Nicolás Maduro, el dictador venezolano, y un joven español al que presentó ante las autoridades como su sobrino para poner en marcha la bolsa descentralizada de Venezuela. Tal y como ha adelantado este diario, Zapatero intermedió personalmente para que Manuel Aarón Fajardo García fuera el encargado de desarrollar el proyecto. El negocio consistía en la creación de un entramado financiero para la recaudación de dólares y de esta manera atraer inversión extranjera. Un negocio millonario que meses después de ponerse en marcha echó el cierre sin que se aclarara el destino de los fondos ni quiénes fueron los grandes beneficiarios de la operación. Esto solamente es una de las noticias que implican esta semana a José Luis Rodríguez Zapatero. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. Las informaciones relativas a José Luis Rodríguez Zapatero y su estrecho vínculo con el régimen dictatorial de Venezuela siguen brotando a borbotones y una semana más demuestran las actuaciones presuntamente corruptas del expresidente socialista con fines claramente económicos. En esta ocasión ha sido el diario El Debate el que ha sacado a la luz una nueva operación política en la que Zapatero se aprovechó de su poder dentro del gobierno y de su relación con Nicolás Maduro para conseguir que el empresario Manuel Aarón Fajardo, al que presentó como su sobrino a las entidades competentes, se hiciera con la adjudicación de la bolsa descentralizada de Venezuela. El beneficiario de esta adjudicación era realmente el hijo del senador socialista Francisco Manuel Fajardo. El proyecto se trataba de un entramado financiero que constaba de una plataforma de recaudación de dólares para atraer la inversión extranjera. Un negocio millonario que meses después de ponerse en marcha desapareció sin que nadie aclarase el destino de los fondos ni quiénes fueron los grandes beneficiarios. Fuentes cercanas al proyecto señalan además la sorpresa que fue ver el nivel de implicación del expresidente en una operación con fuertes implicaciones económicas, políticas y legales. Pero las implicaciones de Zapatero no se quedan aquí porque esta misma semana otro diario digital, en este caso The Objective, ha revelado las presiones del ex líder socialista para lograr que la aerolínea venezolana Plus Ultra fuera beneficiaria de una ayuda de 53 millones de euros por parte de la SEPI. Primero presionó al exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura para urgirle a avalar el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Estas presiones se producían en una doble dirección. Según las fuentes, de un lado Zapatero presionaba mucho a Pedro Saura, hombre cercano a José Blanco, quien fuera el ministro de Fomento y secretario de Organización en tiempos del zapaterismo, para que le concediera a Plus Ultra la consideración de empresa estratégica, requisito previo para la aprobación del rescate por parte de la SEPI. Y en paralelo, el entonces ministro de Fomento José Luis Ábalos también presionaba a Saura y a la SEPI para urgir la aprobación de esos 53 millones de euros de liquidez a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Y otra de las noticias que también dará mucho que hablar en los próximos días tiene que ver con una reforma en el Congreso de los Diputados para los periodistas. El Pleno del Congreso de los Diputados tumbó el pasado martes las enmiendas a la totalidad con texto alternativo del PP y Vox a la reforma del reglamento de la Cámara firmada por el resto de grupos para ampliar los supuestos de voto telemático y regular y sancionar a algunos periodistas en el recinto parlamentario. Una reforma que, por tanto, lo que hace es seguir su curso legislativo. La reforma que modifica para ello el artículo 82 del reglamento del Congreso y el 98 en lo relativo al voto telemático de los diputados pretende constituir un consejo consultivo de comunicación parlamentaria integrado por un miembro de cada uno de los grupos parlamentarios y por asociaciones de periodistas y cuyo funcionamiento y régimen de adopción de acuerdos será regulado por la Mesa del Congreso de los Diputados. Además, si sale adelante, la Mesa va a regular el procedimiento para la concesión y la renovación de credenciales a los medios. Lo que va a hacer es fijar una serie de requisitos para ello y sanciones para los periodistas y medios que tengan comportamientos calificados por ellos como comportamientos descalificadores, de no respetar, por ejemplo, el turno en las ruedas de prensa o incluso grabar en lugares no permitidos en el Congreso. Justo antes de que se debatieran las enmiendas, Gabriel Rufián, el diputado de Esquerra Republicana en el Congreso, protagonizó uno de los momentos más destacados al hilo de esta reforma, hablando y lanzando una propuesta directamente a uno de los periodistas reporteros que presuntamente se verá implicado por esta reforma. Se lo dijo al periodista Vito Quiles. Hagamos un trato, señor Quiles. Si usted aquí me sospecho que jura que va a preguntarle a Abascal por la financiación ilegal de Vox, que le va a preguntar a Ayuso por las mordidas durante la pandemia de sus familiares, que le va a preguntar a Mazón qué hacía en el Ventorro mientras su gente se ahogaba. Porque usted al Ventorro no ha ido, ¿verdad? No ha ido, ya no ha ido.
es raro, no ha ido. Si usted aquí me promete que va a hacer esto, yo le juro, yo le prometo, que no voto a favor de expulsar a propagandistas de la derecha y de la ultraderecha. Le prometo, pero por lo que sea no me lo va a poder prometer. Esto es lo que pretende el Gobierno, prohibir la entrada a ciertos reporteros, periodistas, al Congreso de los Diputados con esta nueva reforma. Desde su establecimiento en 1982, el reglamento del Congreso ha dejado en manos de su mesa la tarea de otorgar acreditaciones, pero con la nueva reforma se busca regular mejor este procedimiento y establecer los requisitos que resulten más exigibles. Se introduce además un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria que, aunque no tendrá la última palabra en sanciones, sí podrá proponer medidas disciplinarias. Pues comienza la censura, amigos, comienzan los tiempos de censura, regresan los tiempos oscuros de la censura, acallando bocas de periodistas y de medios de comunicación. Todo esto comenzó con las fake news. ¿Se acuerdan de cuando Pedro Sánchez se tomó esos 5 días de reflexión? En ese momento, Pedro Sánchez, justo cuando estalla el escándalo de su mujer, de Begoña Gómez, investigada por graves delitos, entre otros, tráfico de influencias, decidió lanzar una campaña contra los jueces, contra los investigadores y contra la prensa, que ejerce una labor fundamental dentro de cualquier democracia, fiscalizando las actuaciones del poder. Y ahí comenzó el ataque y el derribo de la prensa crítica contra la prensa libre. Hablando de fachosfera, de fake news, de bulos, de pseudomedios, pseudoperiodistas. Bueno, pues el Gobierno avanza en la promulgación de nuevas leyes para imponer la censura en España, para controlar a los medios de comunicación críticos mientras riega con cientos, decenas de millones de euros a sus medios afines. Y esto es un paso más. El cambio, la modificación del reglamento pretende ni más ni menos que expulsar a algunos periodistas incómodos del Congreso. Pues eso tiene un nombre y es un nombre peligroso. Abre la puerta a abusos, nuevos abusos por parte del poder. Habla Rufián de propagandistas. Hay que tener cuajo. Y por cierto, una noticia de última hora que ha sacado el periódico El Confidencial. Resulta que el Gobierno arrebata a Defensa el control de los secretos de Estado. Y entre otras cosas, lo que pretende hacer el Gobierno es que los periodistas que publiquen altos secretos, lo que el Gobierno considere como secreto de Estado, serán sancionados con hasta 2,5 millones de euros. La ley limita a 60 años la protección de los documentos que considere el Consejo de Ministros. ¿Saben qué es secreto de Estado? Entre otras muchas cosas, los vuelos en Falcon a República Dominicana. Vaya. Vienen tiempos oscuros, señores, para la libertad de prensa, para la prensa libre. Llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia, pero antes un consejo. Miren, porque yo antes usaba el navegador de siempre, pero cada vez iba peor. Me mandaba por rutas rarísimas, muy ecológicas, según decían, pero un día casi acabo teniendo un accidente. Y los radares, te enteras cuando ya te ha llegado la multa a casa. El otro día iba por un tramo que de repente bajaba de 90 a 70 km/h y claro, multa al canto. Entre impuestos, combustibles, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro, como para que encima te frían a multas por un despiste. Ahora uso Radar Bot. Es una aplicación 100% española que me avisa de todos los radares fijos de tramo, con la velocidad media, puntos negros, de todo. Ahora mis viajes a Teruel, por ejemplo, son mucho más tranquilos porque sé que no me los va a amargar una multa. Así que, si no queréis volver de estas vacaciones con una multa de recuerdo, descargaos ya gratis Radar Bot desde la tienda de aplicaciones. La Trinchera de Llamas. Es Radio.